Teresita Santa Cruz, soy de Filadelfia, esa voz, y vengo a hacerme parte de mi comunidad, la preocupación nuestra, como madre, abuela, que a mí me preocupa mucho nuestra juventud, porque para nosotros es nuevo el vicio que se están cometiendo nuestra juventud. Para mí es nuevo porque hay mucha destrucción la juventud. Y como madres, todo en general en mi comunidad, esa es la preocupación nuestra. Y yo pido una ayuda, un apoyo. No sé, así como dije, no sé a quién recurrir más, hacia las autoridades, ministerios, para que nos dé una esperanza, que nos visiten y que nos abra puertas para conversar con ellos sobre nuestra situación de parte de nuestra juventud y los niños. Están llegando en la comunidad droga, yo no sé cómo se llama, pero es una droga que consumen nuestros hijos, nietos, cambia la vida de ellos, ya no es, para mí no es normal, ellos no quieren comer, 2 días o 3 días tienen que salir, que no vienen en sus casas, no duermen y vuelven con hambre. Y de a poquito la juventud se pone mal, cada vez mal, flacos y flacos. No sé si es crack o marihuana o como lo que se le dice el otro. Dice que son piedritas, algo así que ellos consumen. Hasta creo que me comentaron que ellos también inhalan ¿cómo se llama? Virulanas. Dicen algunos que conocen que la peor cosa que pueden, lo que están llegando en nuestra juventud. Esa es la preocupación muy grande. Y no me gustaría que algún día le lleve a la muerte. Y pido una ayuda por eso. Porque hasta al final la juventud llega a robar. Esa es la peor cosa que le puede pasar a familiares, a vecinos. Y para mí no es justo así, viendo nuestra juventud, nietos que no queríamos que llegue a mayores. Y voy a decir que gracias a no sé a quién, lo que facilitó alguna vez de existir la droga, el alcohol, destruye nuestra juventud tan hermosa. Y nosotros, al menos nosotros, yo acompaño al líder. El líder siempre está también preocupado. Y como mamás, abuelas, tenemos que acompañar a nuestro líder.